Muy buenas noches. Obviamente, comenzar por agradecerles la asistencia, máxime teniéndose en cuenta pues una tarde tan desapacible. Eso redobla pues mi gratitud. Igualmente, agradecerle a todas las personas del Águila Descalza, a Cristina, a Carlos Mario y a todo el equipo que trabaja por el esfuerzo para poder organizar esto y comenzar a hacer de este sitio un lugar cultural más de nuestra ciudad. Yo creo que es algo que debemos tener muy presente en términos del agradecimiento, porque no toda la gente hace un esfuerzo como lo han hecho todos los que integran el Águila Descalza para poder proveerle a esta ciudad un lugar de reflexión, un lugar de pensamiento y un lugar de conversación. Dicho esto, voy entonces a iniciar esta reflexión que les quiero proponer y que todavía tengo ciertas dudas. Enseguida se las enuncio, pero antes me debo presentar. Yo me llamo Carlos Mario González y soy director de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Es una fundación cultural que intenta agregar sus pinitos a los esfuerzos por sostener una sociedad donde los niveles de reflexión, de pensamiento, de crítica se pongan acorde con las necesidades y complejidades de los tiempos que corren. Hemos establecido un acuerdo con la gente del Águila. A mí me une una entrañable amistad con Carlos Mario y con Cristina de toda una vida. Y hemos establecido pues hacer un esfuerzo para ver si podemos coaligar las fuerzas de ellos y las de nosotros a efecto de lo dicho, de buscar que este sitio se vuelva un espacio para la gente de Medellín. Bien, ¿cuál es la dificultad que tengo? Esto es como feo que un expositor comience así, pero es que yo tengo un problema y no puedo esconderlo, y es que cuando abordo un asunto que además me incumbe mucho, es decir, que no es un asunto de exposición formal o algo exterior a mí, sino que está muy entreverado con lo que yo soy, siempre pienso que es necesario establecer el conjunto de la cosa, que no se puede despedazar y ofrecer elementos sueltos, porque los elementos sueltos dejan equívocos, dejan malinterpretaciones. Entonces la ambición es tratar de cohesionar todos los elementos para ofrecer una perspectiva y una visión apropiada. Sin embargo, ahí estamos ante el problema del tiempo. Hice un esfuerzo por entresacar algunos elementos fundamentales para ofrecerles a ustedes, pero voy a hacerlo siempre con la sensación de que quedo en deuda, de que Kafka y Milena no estarían muy satisfechos con una presentación que tiene que excluir tantas cosas. Hagamos, sin embargo, el esfuerzo. Y por otro lado, por si fuera poco, pues tengo la necesidad de poner en consideración de ustedes lo dicho, de tal manera que hubiese la posibilidad de una conversación hacia el final o un intercambio, preguntas, objeciones, lo que fuese. De tal manera que voy a empezar a plantearles unas consideraciones centrales sobre Kafka y Milena a propósito de una problemática puntual de la relación de ellos dos, que es esa historia de amor tan apasionada y tan apasionante, pero también de la frustración y la imposibilidad de esa historia de amor. Voy a bregar entonces a avanzar. Ustedes me disculparán si de pronto
hay muchos cabos sueltos para que al final, por ahí en media horita o 20 minutos, podamos tener un intercambio de tal forma que ustedes también testimonien su percepción de esta problemática. Las antológicas cartas de Kafka a Milena son la posibilidad de construir una verdadera teoría del amor, de la imposibilidad humana, de esa especie de vector que cruza una experiencia tan intensa del ser humano como es el amor apasionado, de la frustración, del fracaso, del sufrimiento que se arrastra inevitablemente por el ser humano. Las cartas de Kafka y Milena, leídas con atención, son testimonio de la condición trágica del ser humano. Y ahora explicito qué entiendo por trágica. Pero son una posibilidad para quien quiera abrevar en ellas a efecto de responderse la pregunta por ese enigmático, anhelado y al mismo tiempo imposible de aprehender sentimiento que es el amoroso. Nunca lamentaremos suficientemente que las cartas de Milena se hayan perdido. Estamos ante una correspondencia coja que solamente tiene lo que Kafka le formuló a Milena. Pero las cartas de Milena no es muy claro cómo se extraviaron. En todo caso, Kafka las guardó y quedaron en el legado de Kafka. Kafka era muy amoroso con la escritura propia y con la ajena. Kafka tenía en una altísima valoración a Milena y es impensable que Kafka no hubiese guardado esa correspondencia. Milena autoriza a Max Brod, el gran amigo. Ahorita les hago una breve contextualización biográfica para que quienes no hayan leído a Kafka no se pierdan mucho en esto que yo voy a formular. Milena le había autorizado a Max Brod, tras la muerte de Kafka, a los días de haber muerto Kafka, que él podía quemar la correspondencia. No le dijo quémala, dijo la puedes quemar. También es altamente probable que Max Brod, amigo íntimo, cercano, entrañable de Kafka, no lo hizo. Es factible que esa correspondencia hubiese quedado en manos de otra, la hermana menor de Kafka, y con quien tenía él una entrañable relación, y que los nazis, cuando apresaron a otra y quemaron, destruyeron todo el archivo de Kafka, cosa pues que tampoco ponderaremos nunca lo suficiente, que se ha perdido en un acto de esos. Es probable que ahí se hayan extraviado las cartas de Milena. Yo creo que la humanidad ha perdido muchos libros valiosos a lo largo de su historia, pero a mí no me cabe ninguna duda que la pérdida de esta correspondencia de esta mujer es una fatal pérdida para quienes queremos pensar la condición humana y queremos pensar no el amor en un sentido romántico, sino el amor como una pasión posible y muy excepcional, pero al mismo tiempo como el amor arrastra inevitablemente consigo lo trágico bajo la forma del sufrimiento y de la imposibilidad del encuentro. Eso es pues como de lamentar. Ahora, una muy escueta presentación biográfica a efecto de que quienes no hayan conocido a estos dos puedan situarse en un contexto más favorable para lo que yo voy a plantear. De Kafka sabemos pues lo suficiente porque es un hombre de mucho renombre, un escritor maravilloso, difícil, en todo caso nada simple, de una escritura impecable, elegante,
exigente para los lectores. Yo creo que Kafka es la corroboración de la formulación de Nietzsche, de que un buen escritor es el que le exige al lector que se ponga a la altura y que la simpleza, la facilidad riñe con lo que es realmente la potencia y el valor de un buen libro. Kafka es muy hermoso, muy profundo, es una literatura desgarradora. En mi opinión, es la literatura de la soledad absoluta del ser humano, del desligamiento del ser humano respecto del otro, valga decir, de la ausencia de una comunidad posible. Es una mirada limpia y directa que desnuda las formas de la cultura en que vivimos. Kafka nació en 1883 en Praga. Recordar que Praga en ese momento está bajo la hegemonía del Imperio Austrohúngaro. Kafka es de origen judío y morirá muy joven, 1924, por esa malhadada suerte que nos arrebató a tantos grandes hombres y mujeres en edades tempranas, que fue la tuberculosis. Porque con la tuberculosis se fueron muchos otros grandes, por ejemplo Maupassant, Catherine Mansfield, etc. En el itinerario de la vida de Kafka hay 4 grandes amores, sin embargo diferentes en su intensidad y en lo que afectaron la configuración de la vida de él. Esos grandes amores fueron Felice Bauer, a quien amó y de la cual, pues por fortuna, tenemos la correspondencia de Kafka a ella en 2 volúmenes. Esa relación se situó entre 1912 y 1917. Después hubo un amor muy intenso de Kafka, bueno, no muy intenso, un amor sobrio pero muy sincero de Kafka por Julie Borisek. Ya ese es un amor del año 1919, y estando precisamente en el propósito de matrimoniarse con Julie, es que él conoce a Milena, y ahí se entreveran 2 historias momentáneas para él, que se resuelve disolviendo el vínculo y el compromiso con Julie. Y entonces tenemos la historia con Milena, que en mi opinión es el epítome de la vida afectiva de Kafka. Eso es lo sublime de su existencia. Yo creo que Kafka amó a Milena y fue una apuesta, y Milena mucho amó a Kafka también, y fue una apuesta que hicieron decisiva, en la que perdieron. Probablemente era inevitable que perdieran, y con esa apuesta lo apostó todo, pues obviamente dejó tras de sí escombros existenciales muy difíciles y muy duros. Y hay una 4ª mujer, que es Dora Dimant, que es una joven que conoce Kafka ya en el último año de su vida y tiene con ella una relación muy bonita, muy cercana, pero ya no es una relación en la que estuviese Kafka en todas sus facultades. Sí las tiene mentales, pero está ya postrado en la cama, la tuberculosis lo tiene literalmente ya abatido. Hice ese periplo de las 4 mujeres que él amó, quizás con la intención de resaltar fundamentalmente el poderoso amor de Kafka con Milena. Y en ese sentido, que no vamos a abordar algo que fuese intrascendente o accesorio, sino algo central, y que con la potencia de la escritura de Kafka pues queda no como un hecho anecdótico para uno ir a curiosear en la vida íntima de 2 seres humanos del pasado, sino para aprender de esa historia lo que sea aprendible en materia amorosa, y para tolerar y aceptar lo que tiene de imposible este sentimiento bajo la forma particularmente pues pasional. Por su lado, Milena Jesenská es también checa, de Praga. Fue una muchacha
a la que perfectamente le cabe el adjetivo de maravillosa. Milena Jesenská nace en 1896 y muere en 1944. El año entrante, un propósito de la BFK es tratar de hacer una conmemoración de los 80 años del asesinato de Milena. Se puede decir asesinato porque murió en un campo de concentración bajo condiciones ignominiosas, y el centenario de la muerte de Kafka. Kafka murió en el 24, Milena en el 44. Bueno, lo que pasa es que a mí me tienta mucho empezar a hablar de ella porque para mí es una figura muy admirable. Milena es una muchacha muy irreverente, es una hija de una familia relativamente burguesa que recibe una educación muy apropiada, que tiene con su padre un vínculo de mucha admiración de ella por el padre, pero es un padre muy defraudante porque es un padre desconocedor completamente de ella, de la madre, etcétera. Y a los 17 años Milena queda huérfana de la madre y eso desata en Milena algo que yo no voy a tener ahora la oportunidad de hilar tan fino, pero es una hipótesis que yo he venido configurando, y es que esa ruptura del año 17 que acarrea por un lado la muerte de la madre, acarrea también la violentísima separación que ella hace del padre y por ende de todos los elementos formativos que el padre trataba de instaurar. Entonces Milena a los 17 años es además una muchacha muy bella que se ha educado en un colegio praguense, que es un colegio muy importante por la gran cultura que le ofrecía a las mujeres. Es un colegio nacionalista checo que precisamente por la rebatiña que hay entre los checos y los alemanes, los checos se preocupan mucho por darle a ese colegio un gran estatus. Milena se forma ahí y Milena se vuelve una mujer díscola en su juventud, pasa de ser esa muchacha amorosa de la literatura, de la música, etcétera, una muchacha, digámoslo, dentro de los cánones normales de cualquier joven de la época, y desata una rebeldía que la lleva a dislocar completamente todos los patrones de lo que pudiéramos llamar como el comportamiento apropiado, si es que esa palabra vale. Con esto, para abreviar, porque tengo que meterme en el meollo del asunto, lo que quiero decir es que Milena, joven bella, transgresora, por decirlo como lo diría una abuelita antioqueña, sin Dios y sin ley a partir de los años de los 17 años, Milena deambula con otras dos amigas que son muy cercanas a ella y que van a ser amigas toda la vida, deambula por los cafés de Praga. Si yo tengo oportunidad, leo ahora un fragmento de un artículo de Milena sobre los cafés. Los cafés eran muy importantes, eran lugares de encuentro y lugares de la palabra en donde compartían los intelectuales y las intelectuales, obviamente con una primacía de hombres porque la época mantenía a la mujer muy restringida. Milena y sus dos amigas, sin embargo, eran transgresoras, ingresaron rápido a la sexualidad, a la seducción de hombres, de intelectuales importantes, en fin. En esas es que Milena conoce al que va a ser su marido, que juega un papel muy importante en la historia con Kafka, que se llama Ernest Polak. Pero tengo que avanzar. Milena es una mujer muy comprometida socialmente, es una mujer muy inteligente, es una mujer de una muy buena cultura, y Milena avanzará a lo largo de su vida, de una vida que de todas maneras termina temprano, de 48 años. Milena avanza, pues digo, en el camino de su vida, muy comprometida con muchas cosas. Ella muere en un campo de concentración en donde adelanta, sin embargo, labores y tareas de solidaridad con todas las otras pobres mujeres que estaban aprisionadas en esas condiciones de inhumanidad, etcétera, etcétera. Es una mujer
que yo no vacilaría en decir es notoria y es entrañable. Es imposible que uno no se enamore de Milena, que uno de verdad no sienta que algo en el espíritu de uno se vuelca hacia esa mujer, con todos los dramas, los sufrimientos, los errores, las cosas, que como un ser potente, siempre en un ser potente, lo bueno y lo malo se potencia. Bueno, la historia de Milena Jesenská con Franz Kafka, para sorpresa probablemente de quienes no les conozcan, es una historia que se remite, óiganlo, en su pasión amorosa a 4 meses. 4 meses. La primera carta, que ahorita leo un fragmento de ella, que Kafka le dirige a Milena, esto es en 1920. Realmente Milena en el 19 le había enviado una carta planteándole a un escritor que gozaba de una cierta fama en Praga, pero Kafka no era pues en ese momento una figura reconocida en el mundo, pero en Praga tenía un cierto prestigio. Entonces Milena le solicita por carta. Milena está en ese momento en Viena. Milena se ha casado en 1918 con Ernst Polak. Le envía una carta de Viena a Praga y le pide que si le permite la traducción del Fogonero, que es el primer capítulo de la novela que durante mucho tiempo conocimos como América, porque ese fue el nombre que le puso Max Brod, el amigo de Kafka que se encargó de la edición de la obra completa de Kafka, pero que en el año 72, en la revisión crítica que se hizo de los manuscritos de Kafka, ya quedó plasmado que en ningún momento Kafka llamó América esa novela, sino que la llamó El Desaparecido. Y el primer capítulo del Desaparecido es El Fogonero, que Kafka lo había dado a luz en alemán, porque Kafka escribía en alemán, aunque también sabía el checo. Lo había dado a luz como capítulo, como una especie de relato suelto. Bueno, Milena le solicita cortésmente autorización para publicar el Fogonero, para traducirlo al checo. Y Kafka le dice que sí. Es que hay una cosa como de filigrana, porque es la manera en que Kafka, yo a veces cuando pienso en él, pienso en un hombre sediento de la palabra, un hombre que ama la palabra, pero esa palabra no la ama por tener una cierta retórica, sino porque la palabra es para él como el instrumento esencial del ser humano, y él está convencido, él lo logró en su vida, en que la palabra bien lograda es una palabra que afina las almas, que afina los espíritus, que afina los caracteres. Entonces, claro, era un hombre que si alguien, y sobre todo una mujer, le decía algo en un tenor elevado de buena elaboración lingüística, Kafka inmediatamente prestaba atención. Y esa cartita en la que una muchacha, porque Milena tiene apenas 24 años en ese momento y Kafka tiene 37, una muchacha le pide a un escritor relativamente conocido pues en Praga que si le autoriza a traducir al checo ese relato. En el tenor de esa escritura, Kafka cala inmediatamente y queda atrapado por la inteligencia y por la belleza que trasunta esa palabra. Entonces Kafka le dice que sí, y ahí comienza el periplo de 4 meses de una intensidad que es sofocante, pues uno termina agobiado. Yo ahorita que pensando en esta charla volví a leer esas cartas, otra vez volví a sentir que esas cartas lo estrujan a uno, que esas cartas le duelen a uno, que esas cartas lo emocionan a uno. Nosotros tenemos un gran problema con esas cartas, y se lo digo sobre todo a quienes no las hayan leído, y es que nosotros todavía no tenemos en el castellano la traducción de la edición que se hizo sobre la base del alemán,
que es una edición que logró ordenar la secuencia de las cartas, las logró fechar y las logró datar. Nosotros leemos la correspondencia que publicó, por ejemplo, Alianza Editorial, pero que luego han replicado otras editoriales, que es muy desordenada. O sea, no hay por qué ser ingratos. Billy Haas, que fue el editor primero en 1952 de esas cartas, pues hizo lo que pudo, incluso con el esposo de Milena, que autorizó que se publicaran. Milena ya había muerto, y entonces ellos lo que hicieron fue como obligar más o menos a colegir cuál era la secuencia. Sin embargo, como quedan ahí muchos elementos brumosos, no explícitos, un lector que quisiera leer, y sobre todo de corrido, está condenado a extraviarse en esas cartas tan hermosas. Por ende, mi sugerencia es una lectura atenta, que se vaya descifrando, que se vaya estableciendo en una relación lógica entre pasaje y pasaje, porque hay menciones de sitios, de momentos que no son explicitados y uno tiene que colegir. Bien. Solventada esa dificultad, que yo creo que cualquier lector amoroso no se pone en quejas y mucho menos deja de lado una gran obra porque es que no se le ofrece fácil en la edición, estamos pues ante 4 meses de una correspondencia intensísima, que es una correspondencia de tú a tú. Por eso es que hemos de lamentar tanto la pérdida de las cartas de Milena, porque Kafka, eso es como un ping-pong. Las palabras de Milena relanzan las palabras de Kafka y viceversa. Esa correspondencia que dije que a finales del 19 Milena le había solicitado, como cualquier muchacha le puede solicitar a un escritor, permítame su traducción al checo, Kafka le contesta elegantemente. Es que en Kafka, yo a veces le digo a mis amigos que Kafka, hasta escribiendo pues una lista de mercado, es esplendoroso. Es la palabra justa, la palabra elegante, la palabra precisa, la palabra clara. Pocos escritores he leído yo tan claros, aunque tan difíciles. Difícil en la complejidad de su temática, claro en el uso de ese instrumento fundamental que es la palabra. Y resulta que Milena se aboca a traducir El fogonero. Y un día le llega a Kafka un sobre que contiene El fogonero. Hay mucho. Yo tuve que hacer un esfuerzo para extractar fragmentos porque era, de verdad, créanme, yo decía, pero como lo dejo, en fin, tuve finalmente que hacer de tripas corazón y seleccionar. Y Kafka le contesta muy agradecido porque Kafka, miren, hay una cosa en Franz Kafka, si se quiere entender a ese hombre, es que Kafka era un hombre auténtico. Kafka era, en todos los hombres y mujeres que yo he conocido en mi vida, Kafka es el hombre más auténtico que yo he podido reconocer. Es un hombre que vive al compás efectivo y realmente de lo que piensa. Es un hombre que no tiene ningún tipo de hiato entre su manera de entender las cosas y su forma de ejecutar la vida. Y eso le hacía la vida muy difícil y probablemente hizo parte de los imposibles de su vida. Kafka le escribe a ella, y yo quiero señalar y leer este fragmento como la seducción kafkiana. Kafka pone en marcha, bien Pavás, un operativo que es el de la seducción. ¿Qué es la seducción? Hay infortunadamente en nuestra cultura una moralización lamentable de ese término, porque siempre se piensa en engaño, en trampa, en forma de enredar a alguien bajo la no conciencia de ese alguien. No, la seducción es un término muy bello que señala fundamentalmente
que un objeto que ha encantado, por eso quise advertir que Kafka es auténtico, porque a él lo encanta esa muchacha y lo encanta sin conocerla. Porque él es cierto que tuvo unos años atrás un breve contacto con ella, porque Kafka escuchaba al que luego sería el esposo de Milena hablar, que era un hombre que digamos era como la figura central de los cafés praguenses, y aunque nunca escribió porque tenía una neurosis que lo inhabilitaba para la escritura, era un hombre muy erudito, y Kafka admiraba mucho a esos hombres o mujeres que tenían propiedad. Entonces, en algún café de Praga, en el Café Central, Kafka va un día a escuchar a Pollack, y Milena ya estaba en noviada con él, y entonces era Vox Populi, además por la vida de Milena. ¿Quién era ella? Habrá una carta posterior de Kafka hermosísima, donde le dice que él no logra recordar su rostro, que lo único que recuerda de ese fugaz encuentro de unos años antes es los pliegues de su vestido ondeando mientras ella camina entre las hileras de sillas. Bueno, Kafka en la seducción, ¿qué es la seducción? La seducción es tratar de ganar el deseo de alguien que ha suscitado mi deseo. Y aquí voy a hacer una diferencia radical y tajante entre sexualidad y amor. Y es una diferencia que la hago en términos de bregar a entender este proceso y no en términos de ninguna moralización. Dicho así escuetamente, la sexualidad atiende a una relación de goce con la carne. El amor es un asunto de ser. El amor pone en juego es la complejidad humana, por eso también puede incluir el cuerpo, pero es la complejidad humana en todo lo que podríamos llamar con ese término tan equívoco, ser. Cuando alguien es conmovido por la aparición de un objeto fascinante, cosa muy inusual en la vida, hay por lo menos 3 posiciones que se puede adoptar ante ese objeto fascinante. La primera es denegando ese objeto, retirándose de la percepción del objeto. Yo tenía una amiga que cuando éramos muchachos me dijo, le dije yo, vamos a hacer una reunión en tal sitio, y me dijo, ¿quiénes van? Y fulanos están, bueno, mencioné. Me dijo, no, yo no voy. Y dije, ¿por qué no? Porque es que va fulanito. Y le dije, ¿te cae mal? No, me encanta ese hombre, pero ese hombre me produce a mí mucha angustia y mucho temor, y entonces yo evado cualquier contacto con él. Esa es una opción, un objeto que fascina y se deniega, en el sentido de que se trata de reducir a cero la posibilidad del encuentro. Hay una segunda forma, para decirlo rápidamente, que es reprimiéndolo, es decir, guardando la atracción por fuera de cualquier acción conducente a aproximarse a ese objeto. En eso, por ejemplo, el bellísimo relato de Guy de Maupassant, Felicidad perdida, es el mejor testimonio que uno podría dar, de alguien que, fascinado por otro, sin embargo, nunca da un paso hacia el otro. Y está finalmente, ante el objeto pues encantador, está la seducción, que ya lo dije, es ganar un lugar en el deseo del otro. ¿Cómo se gana un lugar en el deseo del otro? Ojo que en Kafka y en esta correspondencia hay también una crítica implícita a todos los modelos de cultura que hoy nos gobiernan a nosotros. La pobreza espiritual profunda de una época como la nuestra, la incapacidad de elevar la condición propia a esas estratosferas de un sentimiento que es tan poderoso, que embarga tanto, pero al mismo tiempo que obliga a asumir la vida en direcciones que no son las que pauta, por ejemplo, una lógica mercantil como la que impera en nuestra época. Kafka le escribe esta carta en mayo de 1920, un fragmento obviamente. Dice, miren la seducción. Reitero,
sin trampa, sin engaño, sincera, auténtica. Es que esta muchacha me encanta. Y si me encanta, yo tengo que hacer la manera de que algo en mí brille para que sus ojos queden cautivados. Él le dice: la veo a usted con más claridad, los movimientos del cuerpo, de las manos. No obstante, cuando intento alzar los ojos hacia su rostro, surge en pleno curso de la carta, ¡qué historia!, una llamarada, y ya solo veo el fuego. Él no ha visto a Milena, recibe una carta de Milena y él lo que le contesta es esto. Y esto cala en un momento de la historia de Milena fundamental, porque yo creo que es bueno nunca perder de vista que obviamente la capacidad seductora de alguien depende de quién es el referente al que se dirige. O sea, tenía que haber algo de la misma madera, algo del orden de lo común compartido entre Milena y Kafka, mejor dicho, ser seres hechos de la misma factura, para que la palabra de Kafka llegara hasta Milena y la de Milena llegara hasta Kafka. Porque esa misma prodigiosa, elegante y bellísima palabra de Kafka dirigida a una mujer completamente ajena, no sé, por ejemplo, no puedo decir nombres ahora pues, pero de estos seres de la farándula, de estas mujeres de la farándula, pues mejor dicho, la palabra de Kafka va al basurero. Mejor dicho, tiene que haber una recepción. No basta con el emisor, sino con el receptor, y al mismo tiempo darse el camino contrario. Entonces, él lo que le dice a una mujer a quien no ha visto físicamente, pero de quien acaba de leer una carta, le dice: la veo a usted con más claridad, los movimientos del cuerpo, de las manos. No obstante, cuando intento alzar los ojos hacia su rostro, surge en pleno curso de la carta, ¡qué historia!, una llamarada, y ya solo veo el fuego. Aquí es necesario hacer un inciso, porque Milena Jesenská en 1920 vive una vida muy desgraciada, una vida de una desdicha. Es que el matrimonio de ella con Polak, a ver, Milena era una muchacha relativamente rica. Polak era un hombre de múltiples mujeres, era un seductor incansable. Hay una carta de Milena sobre eso muy diciente. Y esa Milena transgresora, esa muchacha díscola, bonita, que cae en esos cafés intelectuales, pues se vuelve una presa para él. Él la conquista, la desposa. Ese desposamiento le valió que el padre de Milena, que era un hombre relativamente rico, le diese una dote muy buena, una mensualidad, un ajuar, etc. Eso lo despilfarra Polak en 3 patadas. Y miren los vericuetos y los misterios del ser humano. Esa muchacha libertaria, esa muchacha dueña de sí, esa muchacha de carácter, de propiedad, cae sumisa a los pies de este hombre, pero en unas condiciones que llegan a ser absolutamente humillativas, en una relación tortuosa, una relación que incluso llega a formas físicas de agresión, una relación de desconocimiento. Esto es muy importante, de un desconocimiento. Milena, cuando va de Praga a Viena con Polak, Milena se vuelve literalmente un cero a la izquierda para Polak. En los cafés donde ya vieneses, donde va Milena no es, su palabra no es valorada. Ella era una marginal completa para este hombre. Y hay, sin embargo, un sentimiento de esclavitud de ella, de servidumbre, que es terrible. Ella también va a dar testimonio después de eso, porque eso infortunadamente se da en el momento en el que ella va a conocer a Franz Kafka. Entonces,
La antesala que yo señalo es que Milena es una mujer que está padeciendo de algo que no es inusual en la vida, y es el desconocimiento por el otro. Ese desconocimiento que la lleva a no tener lugar, a no ser valorada, a que su palabra no es escuchada, sus deseos no tienen lugar en el otro. Y sin embargo, esta mujer tan rebelde, tan lúcida, está amarrada literalmente a él, es incapaz de encontrar una ruptura con él. Y entonces, claro, Milena padece de eso, porque Milena es una muchacha muy inteligente. Y es una muchacha que tiene un criterio de ser mujer muy definido, pero padece de eso, en ese desdoblamiento que se puede presentar en la vida, donde vos podés expresar cosas muy loables y sin embargo ahí como entreverado directamente con lo loable puede estar lo más miserable. Entonces, claro, una mujer valiosa, que se sabe a sí misma una mujer pues significativa, desconocida y humillada no solamente por Pollack, sino por todo el conjunto de amigos de Pollack, y que sin embargo no puede romper con ese marido. Y hay una hipótesis que, si el tiempo permite, avanzaré en ella, de qué fue lo que enganchó a Milena en ese momento. Milena romperá con Pollack, pero en el año 24, o sea, 4 años después de esta historia, y cuando ya ha terminado literalmente el amor con Kafka, y ella rompe con Pollack unos mesecitos antes de la muerte de Kafka, pero ya ese amor estaba fenecido, que es también uno de los misterios del amor, cómo irrumpe pero también cómo se desvanece. Y entonces, claro, una muchacha en esas condiciones, y de pronto le llega no esta carta, esta serie de cartas sinceras, auténticas, de un hombre que tiene, por ejemplo, una gran formación, porque Kafka era un hombre muy culto y que sabe leer en Milena las riquezas que esa muchacha contenía y que se las devuelve con esta bellísima forma de expresión. Claro, ahí prende la chispa también en Milena. Vos estás desconocida por completo y este acá que llega alguien autorizado, porque no es cualquier tontico el que ha llegado, y entonces eso empieza a encender también la chispa en Milena, y entonces va y viene la correspondencia. Por eso es que hay que lamentar la pérdida de esa correspondencia. Prende ese interés mutuo, y eso se vuelve un trasiego de cartas de 2, 3 cartas por día, que no son cartas ingenuas o cartas rutinizadas. Si hay algo en Kafka que es insólito, pero uno lo puede ver en el diario de Kafka, en la correspondencia con Feliz, en la correspondencia con Brod, en la correspondencia con Milena, es que Kafka tiene siempre una palabra nueva. Siempre su palabra irrumpe con un sentido nuevo, por eso es tan cautivante. Rainer Maria Rilke decía que es imposible uno no estar fascinado con alguien de quien siempre la palabra que llega a uno es una palabra nueva, no una palabra reeditada, una palabra rutinizada. Entonces, este ir y venir de la correspondencia va potenciando paulatina pero rápidamente la intensidad amorosa de corte pasional en ellos. Y yo les dije, se puso en juego el reconocimiento en esta muchacha. Yo debo también ahí hacer un comentario que para mí es muy importante. Si Milena Jesenská no hubiese sido la mujer tan amada por Franz Kafka, hoy no estaríamos hablando de Milena Jesenská. Y que no se alboroten aquí sentidos feministas, que yo creo que hay mujeres. Katherine Mansfield está en la memoria de nosotros por la grandeza literaria de Katherine Mansfield,
como lo pueden estar mujeres como Simone de Beauvoir en la filosofía y la política, como lo puede estar Virginia Woolf. Es decir, yo no estoy en ningún momento diciendo que no haya un mérito y un valor, pero en el caso puntual de Milena Jesenská, y esto, en lugar de ser una demeritación, yo quisiera mostrar es ahí un mérito frente a esta cultura del prestigio, de la fama, de que únicamente la gente que alcanza altísimos tenores de la existencia es la que vale. Yo he definido para mis adentros a Milena Jesenská como la expresión de un ser admirable en lo común y corriente. Es lo admirable de quienes no son excepcionales. No todos los no excepcionales son admirables, pero hay seres admirables, es decir, que hicieron una vida digna, llena de sentido, de valor, etcétera, y que no alcanzan la historia y, digámoslo, lograr una marca perenne. Es que, no sé, esa gente que alcanza a ir más allá de sí misma en el tiempo, eso es muy excepcional. Y eso no demerita a quienes somos hechos de madera común y corriente. Es que el calibre de la vida hay que tomarlo es en función de lo que la existencia concreta y puntual en el tiempecito que le fue a uno dado vivir se logró concretar. Es lo mismo que pasó con Lobo Andrea Salomé. ¿Quién ha leído una novela de Lobo Salomé si no es porque está haciendo un trabajo académico? Eso ya no se publica. Y no se publica porque son novelas mediocres. Milena Jesenská escribía para algunos diarios, escribía pequeños relatos. Hay un relato muy bello que se llama El Café, que Kafka se lo elogia mucho y se lo elogia sinceramente. Y escribía para revistas de modas, pero no eran artículos tontos, eran artículos que reflexionaban muy seriamente entre el cuerpo y su expresión vestimental. Pero Milena no tiene, digámoslo, el portento literario, y eso no es un defecto. Miren, yo he repetido muchas veces una formulación de Freud que a mí personalmente, siendo muy joven, me ayudó mucho a vivir. Freud dice, hay que tratar de vivir a la altura de las posibilidades propias, ni más ni menos. Tener uno conciencia de lo que puede y de lo que no puede. Y tratar de desenvolverse en los términos de lo posible para uno, sin estar ambicionando cosas que están por fuera de la posibilidad de uno. Lo que pasa es que esta época, que es una época de la tontería galopante y del embrutecimiento de la vida y del embrutecimiento de las sociedades, pues promueve esa idea de que es que la vida solamente tiene valor si uno es famoso, si uno tiene poder, si uno tiene dinero y sobre todo si lo que uno hace tiene una huella que será imperecedera. No, yo me quito el sombrero ante Milena Jesenská. La admiro, lo dije ahora y no lo dije porque se me fue el vocablo, sino porque lo he sentido, que es una mujer amable, es una mujer para amar. Pero Milena Jesenská no nos ha dejado reflexiones portentosas.